Saludos, mi gente. Un gran abrazo en Cristo Jesús, nuestra fuente de salvación, y del Padre amado, el Dios de los cielos, el más grande de todos los dioses, creador del universo, creador de todo lo que existe, Padre de toda carne, Dios perfecto. Para mí es algo muy grande que yo digo que a veces es imposible de describir lo que este Dios ha hecho con nuestra vida, ¿no? Lo que hace cada día. Y yo sé que pasan cosas en el mundo que deben preocuparnos, como por ejemplo nos preguntamos qué pasó ayer en Venezuela con lo del terremoto. Pero la situación es que a los humanos nos pasan todo este tipo de cosas y es porque vivimos aquí abajo y conocemos también que vamos camino al final y que el mismo Jesús dijo que todas estas cosas tenían que suceder. Pero hoy, antes de comenzar, quiero invitarte a compartir, a suscribirte, a comentar. Activa ahí la campanita para que cuando estemos aquí te salga el aviso. Hoy yo quiero hablar de la vida de José. Y para eso tengo un pequeño estudio aquí que he hecho para que entre todos pues analicemos la Biblia y los demás escritos que hablan de José. José aparece muy poco en el Nuevo Testamento, pero cada detalle tiene un gran significado. Era bendito, justo, según Mateo 1:19, y hay muchos lentes judíos del siglo I que hablan de quién era José y su linaje y su oficio. Ejemplo, Mateos 1:20 y Lucas 2:4, linaje mesiánico, y tenía derecho legal al trono según Segunda de Samuel capítulo 7 del 12 al 16. Según Mateo 13:55, no era un carpintero pobre, porque la palabra que se usa aquí para carpintero es textón. O sea, él era como un artesano y trabajaba piedra, madera, metal y era de clase media. Vaya tomando notas. Lucas 2:4 establece que él era de Nazaret, pueblo pequeño, despreciado, y según Juan 1:46 dice: de Nazaret puede salir algo bueno. Mateo 19 lo tilda de justo, un sádic. Cumplía la Torá con misericordia, no solo con legalismo. El Midrash, que es un libro judío, lo tilda de sadí, que no juzga según la letra, sino según el espíritu. El Talmud también lo señala viviendo con María. Según lo que nosotros encontramos en la Escritura, Dios habla en sueño a los patriarcas. En Abraham en Génesis 15, a Jacob en Génesis 28, a José, el hijo de Jacob,
en Génesis 37. Y a José le pasa igual. Al padre de Jesús, claro. Mateo 1, 20, 21. No temas recibir a María, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Así que como a Jacob en Betel, Dios confirma cosas que parecen imposibles. En Mateo capítulo 2, verso 13. Levántate, toma al niño y huye a Egipto. En el Midrash, José repite el éxito y lleva a Israel al verdadero Egipto para salvarlo. En Mateo 2, 19, 20, levántate, vete a la tierra de Israel porque han muerto los que procuraban tu muerte. Hay un paralelo sobre esto en Éxodo 4, 19. Vuelve a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Cuando le habló a Moisés, ¿no? En Mateo 2:22, avisado en sueño, se va a Nazaret. Gilel dice que Gilel, sé precavido como la serpiente y sencillo como la paloma. Así que José obedeció sin preguntar. Cuando Dios quiere usar un justo, le habla claro. José nunca habla en el Nuevo Testamento. ¿Sabe lo que pasa con José? Que obedeció. José se mostró como un grande siempre. Como debemos nosotros mostrarnos ante las circunstancias que se nos presentan en la vida. Porque, bueno, el maestro fue enseñado por un padre silencioso que estuvo con él hasta el tiempo de su partida, que la Biblia ni siquiera lo narra. Pues miren, él tuvo, por ejemplo, el problema que pensaría yo, ¿qué pasaría con uno de nosotros? Que de repente estamos comprometidos con alguien para matrimonio y de repente, sin tener ningún tipo de relación con la prometida, nos dicen o nos enteramos que hay un embarazo. Y me pregunto cuál sería tu decisión, tu pensamiento, tu actitud, tu accionar en cuanto a esto. La ley judía decía que si una vez posada quedaba embarazada de otro, estaba en pena de lapidación, según Deuteronomio 22:23. José era justo y públicamente podía exponerla, pero no quiso infamarla y quiso dejarla discretamente. El Talmud cita que el divorcio es odioso a Dios, pero es permitido para evitar una vergüenza mayor. En las escuelas de Gilel y Shammai solo permitía divorcio por adulterio y Gilel lo permitía aun si quemó la comida. Así que José toma la vía de Gilel, misericordia y juicio. Los rabinos concluyeron que ser un sadik o un justo no es ser duro con la ley, es usar la ley para proteger al débil. José, según Lucas 2:21, estaba en el templo, ¿no? Presentando al muchacho para la circuncisión. Ofrecieron un par de tórtolas, ofrenda de pobres. José no era rico. Mucha gente habla de lo que trajeron los rabinos, ¿no? Los visitantes al nacimiento del Mesías, que no fue inmediatamente, sino muchos eruditos entienden que ya él tenía algunos 2 años. José fue a la Pascua a los 12 años, según Lucas 2:41. Iban cada año y cumplían a Éxodo 23:17. José educó a Jesús en la Torá. A los 5 años, a los 10 para Misná, a los 13 para el mismo,
Jesús a los 12 ya asombraba con su inteligencia. Estamos en este pequeño y corto estudio para el día de hoy para entender. José cumplió su compromiso porque el padre debe enseñar la Torá a su hijo, según Deuteronomio 6:7. José lo cumplió, por eso Jesús sabía debatir con los romanos. ¿Por qué desaparece José? Su última mención es en Lucas 2:51, cuando Jesús tiene 12 años. La tradición judía, ellos creen que Jesús murió antes del ministerio público de Jesús. Por eso, en la cruz, Jesús se encarga a María, a Juan. En Marcos 6:3 dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María? ¿No dice hijo de José? O sea, ya José había partido, ¿no? Según lo que se cree. El padre debe mantener al hijo y enseñarle la Torá, oficio y buscarle esposa, según el Talmud. José cumplió las 3 y mantuvo a Jesús, le enseñó la Torá y el oficio de tectón, o sea, un arquitecto de la madera, para describirlo de esta manera, ¿no? Porque la traducción que se nos enseña a nosotros es un carpintero, pero Jesús tenía un oficio maravilloso. Por ejemplo, José, el hijo de Jacob, y José de Nazaret tienen algunas cosas en común y que tienen un significado diferente. Por ejemplo, en Génesis 37, sueños revelan el futuro de José. En Mateo 1:2, los sueños guían a José. En Génesis 45, baja a Egipto, ¿verdad?, para salvar a su familia. En Mateo 2:13, José va a Egipto para salvar al niño. En Génesis 45, José, el hijo de Jacob, dice que Dios lo envió para preservar la vida del pueblo. Y José preserva la vida del Mesías. Y así podemos ver todas estas comparaciones que podemos hacer. ¿Qué aprendemos a través de la interpretación de Hillel y sus lecciones? Es que José era un hombre silencioso y obedecía sin ruido. Nunca habló, solo actuó. No el que dice Señor, Señor, sino el que hace, según Mateo 7:21. Usó la justicia con misericordia, pudo apedrear a María, pero escogió protegerla. La fe en lo imposible, creyó en el anuncio del ángel sin prueba. Y la Biblia dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron, según Juan 20:29. Un padre adoptivo, pero padre real. Adoptar en Israel te hacía padre legal con todos los derechos. Jesús era hijo de David legalmente. ¿Por quién? Por José. Los rabinos hacen un resumen aquí, señalando a José como un sadí, un justo, oculto. No hizo milagros, no predicó, solo obedeció, protegió y proveyó. Y Dios lo usó para criar al Mesías. Dios nos llama siempre con un propósito. El problema es que muchas veces no nos adaptamos al papel al cual somos llamados y queremos hacer demasiado. Por ejemplo, a mí me gusta cantar y yo canto para el Señor.
me gusta enseñar y me gusta hacer muchas cosas en el ministerio. Pero con el tiempo uno va aprendiendo y va haciendo o entrando por las puertas que Dios nos abre. Una de las cosas que tenemos que estar seguros es que cuando Dios nos hace un llamado, Dios va a abrir los medios y las puertas para que nosotros ejerzamos el papel que se nos ha entregado sin mucho escándalo. Unos dicen que la gallina debe cacarear sus huevos para que se sepa que puso. El trabajo nuestro es predicar el evangelio, es predicar las enseñanzas bíblicas. Y a mí me agrada mucho investigar sobre la escritura, sobre el tiempo del Mesías, sobre los acontecimientos del pasado cristiano, para llamarlo, ¿no? Y cuando investigo estas cosas y me encuentro con cosas que en la Biblia no me puedo encontrar directamente porque todo no está puesto ahí, pero hay muchos escritos que hablan de los personajes, de la historia, de puntos que quizás puedan resultar un poco conflictivos, pero eso es lo que estamos supuestos a hacer. Así que ser llamado por Dios, apartado por Dios para una misión, no es una cosa pequeña. Y nosotros debemos entender y comprender y orar y establecer una relación con Dios para mirar el propósito de nuestro llamado y entender lo que debemos hacer en esta tierra. Jesús fue enseñado por su Padre en todo y lo hizo en silencio, de tal manera que el llamado de José no fue un llamado para que todos supiéramos de su vida. No, el llamado de José fue un llamado silencioso para llevar al Mesías en el camino hasta que él pudiera continuar solo la tarea que el Padre le había encomendado. Muchas gracias a todos. Bendiciones, un gran abrazo. Gracias.